Siguiendo con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, obviamente pues el día de hoy continuamos viendo el atributo del amor de Dios. El amor de Dios. Este es uno de los atributos que más se ha desdibujado el día de hoy o que más se ha malinterpretado a la luz de las Escrituras. Sobre todo porque el Dios que muchos hoy día tienen es un Dios tan amoroso que sencillamente lo hemos puesto como un Dios que en su amor es indulgente con el pecado y que el objeto del amor de Dios somos nosotros los hombres y el centro del amor de Dios somos nosotros. Ese es el Dios de amor que hoy día se nos presenta por todos lados. Es un Dios de amor, Dios es amor y solo amor. Y si bien las Escrituras nos dicen que Dios es amor, como parte de su esencia y en cierto sentido, vamos a decirlo, se nos presenta como el Dios que ama. Debemos entender ese Dios que ama y ese Dios de amor en los términos bíblicos, en los términos que las Escrituras nos presentan. Uno de los textos que nos habla acerca de esto es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Allí claramente se nos dice las siguientes palabras: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, hermanos, tenemos que comenzar primeramente definiendo qué es el amor en Dios. ¿Qué es el amor en Dios y qué es amor a la luz de las Escrituras? Al hablar de amor debemos definirlo como aquella perfección por la cual Dios se deleita en sí mismo y en todo lo que es bueno y perfecto. Y puesto que no hay nada perfecto fuera de sí mismo, entonces Dios se ama a sí mismo y a sus criaturas en sí mismo y por sí mismo. Palabras de Luis Berkhoff. El amor de Dios es lo que lo impulsa a expresarse hacia lo que es bueno y perfecto. Es lo que lo impulsa a comunicarse hacia lo que es bueno y perfecto. Y como no hay nada perfecto fuera de Él, entonces Él ama a sus criaturas y a su creación por causa de sí mismo y en sí mismo. El amor de Dios debe ser distinguido de su compasión y de su bondad y de su misericordia. Ahora, para explicar un poco esto acerca de que el amor de Dios es aquella perfección en la cual Él se deleita en sí mismo, debemos entenderlo entonces a la luz de la complacencia de Dios. El amor es la expresión de su complacencia en la perfección y en la santidad. Porque es que el amor de Dios es santo. Es por eso que al hablar de comunicación, no hablamos solamente de palabras estrictamente, sino que estamos hablando de lo que es expresión como tal. Entonces, así como la ira es la manifestación de la santidad y de la justicia de Dios hacia lo que es impuro y malo, el amor de Dios, por otro lado, es lo que lo impulsa a expresar su complacencia en lo que es bueno y perfecto. Entonces ahí podemos empezar viendo una distinción. ¿Quién es bueno y perfecto? ¿Qué es lo que es bueno y perfecto? Solamente Dios. Si no hay nada fuera de Dios que sea bueno y perfecto, entonces el hombre no es el centro del amor de Dios. El concepto de amor de Dios que se tiene hoy día acerca de que el hombre es el centro del amor de Dios queda por fuera de esta fórmula. Es por eso que para comprender el amor de Dios hacia nosotros debemos primeramente comenzar distinguiendo entre el amor de Dios hacia sí mismo y luego sí vamos a hablar del amor de Dios dispensado hacia nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros?
Porque la Biblia enseña que Dios se ama primeramente a sí mismo y que hace todas las cosas por amor de sí mismo. Luego de allí entra entonces y podemos ver cómo es que entonces Dios ama a su creación en Él e incluso a una mayor manifestación de amor que es hacia sus escogidos en Cristo Jesús, su Hijo amado. Veamos a las Escrituras, porque no quisiera ser yo quien diga estas cosas solamente sin ningún fundamento bíblico. Evidentemente el texto que hemos leído de Primera de Juan nos dice que la esencia de Dios es amor. Ahora, no quiere decir esto que solamente la esencia es que Dios es puro amor 100% y nada más que amor. Sí, Dios es 100% amor, pero hay que decir que también es 100% verdad, también es 100% luz, también es 100% santidad. Entonces, al hablar del amor como que la esencia de Dios es amor, es que al igual que los otros atributos, esencialmente Dios también es el amor. Y esto es importante mencionarlo, hermanos, porque muchas personas piensan que Dios es más amor que los otros atributos. Y no, todos los atributos de Dios están en igual medida en Él. Y esto quiere decir colmado en absoluto, en la suma expresión. Tanto su santidad, su verdad, su misericordia, su gracia, su justicia como su ira, están totalmente rebosados en la plenitud de Dios. De la misma manera que el amor, también. Entonces, cuando en primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice que Dios es amor, no está diciéndonos sencillamente que Dios es más amor, sino sencillamente está diciendo que Dios tiene la plenitud del amor en Él mismo. Esta manifestación de los atributos de Dios, para expresárselo un poquito mejor, para explicarle, estas expresiones del amor de Dios pueden ser percibidos por nosotros en diferentes grados. Por ejemplo, nunca vamos a encontrar a los ángeles en el cielo alabando otro atributo más que su santidad, porque para los ángeles en el cielo la santidad de Dios es abrumadora y eso es lo que más se expresa por ellos. Santo, santo, santo es el Señor. Vamos a encontrar en Isaías y vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Pero para nosotros las criaturas caídas, los miserables caídos, como lo veíamos el domingo pasado hablando de la misericordia puede ser uno de los atributos más sorprendentes de nuestro Dios. Es un Dios grandemente misericordioso. Ahora, el creyente, hablando ya de las criaturas redimidas en Cristo Jesús, hablando de los creyentes, la iglesia, podemos decir claramente a la luz de este texto y además de la obra de Cristo Jesús que el amor de Dios es abrumador, es inmenso, es el sexo. Pero estas expresiones que a nuestros ojos pueden ver la majestad de Dios en su infinitud, no quieren decir que existan atributos más grandes que otros en la perfección de Dios. Entonces lo que esto nos quiere decir es que el amor de Dios, al igual que los otros atributos, es un amor que también es santo, que es infinito, que es eterno, libérrimo, soberano y todos los otros atributos que usted pueda agregarle a este amor de Dios. Si Dios es eterno, el amor de Dios también es eterno. Entonces, si el texto nos está diciendo que Dios es amor, ¿qué quiere decir? Que eternamente y por siempre Dios ha amado. Dios no nos necesitó a nosotros para amar, y es la primera implicación que tenemos que extraer de acá. Si el amor de Dios es eterno, como Dios es eterno, entonces Dios no nos necesitó a nosotros para amar, sino que por sí mismo y en sí mismo Él se ama. Dios se ama en sí mismo y por sí mismo, porque su amor es eterno. Piénsalo. ¿Existíamos nosotros como criaturas caídas antes de la fundación del mundo? No. ¿Y ya Dios amaba? Sí. ¿A quién? ¿Cómo? De hecho,
¿por qué creó Dios todas las cosas antes? Perdón, ¿por qué Dios creó todas las cosas? Sencillamente para manifestación de su gloria, por amor de sí mismo. ¿Por qué decidió salvar un pueblo? Para manifestar su propio amor y por amor de sí mismo. En Isaías capítulo 48, versículos 9 y 11, vamos a encontrar las siguientes palabras del Señor. Isaías 48, versículos 9 y versículo 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, dice el texto. ¿Por amor de quién? De su nombre. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. En este texto, inicialmente está hablando aquí de su ira para con el pueblo de Israel, ¿sí? Y la razón por la cual él reprime esa ira es por amor a Israel, por amor al pueblo. ¿Por amor de quién dice que lo hace? De mi nombre. Por amor de mi nombre. Ahora versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Nuevamente. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Aquí tenemos claramente la razón de que Dios haga las cosas, como por ejemplo reprimir su ira, salvar, dejar un remanente. La razón de todo esto, ¿cuál es? Por amor de sí mismo, de su propio nombre. No hay otra razón. Él se ama a sí mismo. Ezequiel capítulo 20, versículo 44, encontramos nuevamente la misma expresión. Ezequiel capítulo 20, versículo 44, nos dice el Señor allí: y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Míralo bien aquí. ¿Qué es lo que va a manifestarle él al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que él va a manifestar al pueblo de Israel? Que él es Jehová. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando haga con ellos por amor de su nombre, no según sus malos caminos. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por amor de su nombre, para que ellos conozcan su gloria, pero por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Ahora, para entender esto acerca del amor de Dios hacia sí mismo, debemos también comprenderlo a la luz de el amor que existe en la divinidad misma. El amor que existe en la divinidad misma. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque es interesante que cuando el Señor Jesucristo es bautizado, hubo una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17. No es que tenemos a un Dios en el cielo, voy a decirlo en estos términos, tipo esquizofrénico, que se ama a sí mismo. No. Existe un Dios que subsiste en tres personas, en nuestra doctrina de la Trinidad, y en esa subsistencia hay una relación de amor eterna en la cual el Padre haya complacencia en el Hijo. Eso es expresado en el bautismo del Señor. Y no solo en el bautismo del Señor, también en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, nuevamente se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo 3:17 nos dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo tenía el Padre complacencia con el Hijo, con Cristo? ¿Solamente mientras fue encarnado? No. En la eternidad. Ahora, esa relación de amor no se expresa solamente del Padre al Hijo. Esas expresiones de amor, de complacencia, no solamente se expresan desde el Padre
hacia el Hijo, hablando de las personas de la Trinidad, sino que aún se expresa del Hijo hacia el Padre. Juan capítulo 10, versículo 17, encontramos las siguientes palabras del Señor Jesús. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, mírelo bien, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora es el Señor Jesucristo quien está expresando que el Padre lo ama. ¿La razón cuál es? Esto es interesante. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. De esto se desprende, hermanos, que Dios se complace en sí mismo y en su subsistencia trina eternamente y para siempre. Por lo tanto, como el deleite del Padre es eterno en su subsistencia, entonces su amor también es eterno y no cambia, porque el objeto de su complacencia está en sí mismo y no va a cambiar. El amor de Dios no cambia, porque el objeto de su complacencia está en Él mismo, tampoco cambia. Porque el Padre no cambia, el Hijo tampoco cambia y el Espíritu. Hoy día se nos repite constantemente que los creyentes somos la niña de los ojos del Señor, que Él se desvela por nosotros pasionalmente, y se ha hecho un énfasis tan alto en el amor de Dios desde la perspectiva humanista que se nos pone como el centro de todo, a tal punto que hemos despojado a Dios de la bienaventuranza, de la felicidad que hay en Él. ¿Y qué sucede? Que a la luz de lo que hemos leído, de todos los textos que hemos citado, del deleite de Dios y del amor de Dios a su propio nombre y del amor de Dios expresado en la subsistencia trina, mis hermanos, Dios es feliz y dichoso porque hay una comunión amorosa en Él, eternamente y por siempre. No nos necesita a nosotros para sentirse amado. Tampoco nos necesita a nosotros para expresar amor. Él es amor y es feliz en sí mismo, en su subsistencia triple de tres personas. Esa complacencia es permanente, es eterna, y es por causa de la propia excelencia, de su propio amor a sí mismo, que entonces ama a su creación como un reflejo de su perfección y bondad. Entonces ahora, hermanos, vamos a considerar la dispensación del amor de Dios hacia nosotros, porque al hablar nosotros de que Dios no nos necesita a nosotros para amar y sentirse complacido, no queremos decir que Dios está distante de nosotros, o que no haya complacencia alguna en nosotros, o que no ama a su creación. Eso no es lo que queremos decir tampoco. Solo que estamos colocando el objeto del amor de Dios en el lugar correspondiente. Dios se ama a sí mismo, se siente complacido en sí mismo. No nos necesita a nosotros para eso. Habiendo puesto el objeto del amor de Dios en el lugar adecuado, en nosotros, entonces entendamos ahora cómo es que nosotros podemos sentir, o voy a decirlo en estos términos, ver el amor de Dios expresado a nuestras vidas, a su creación. Tenemos que tener un equilibrio bíblico, porque la Biblia sí nos dice que Él ama a su creación. Incluso nos dice que Él ama al mundo. Pero debemos entender cómo es eso en relación al amor y la complacencia que Él siente en sí mismo. Nosotros somos amados por Dios porque Él se ama a sí mismo. Si Dios no se amara a sí mismo, no nos amaría a nosotros. Miren, el amor de Dios generalmente, o básicamente, hablando de un término general, se manifiesta por causa de su imagen en su creación. El amor de Dios hacia la creación se manifiesta por causa de la imagen de Él mismo en su creación. Toda la creación nos revela a Dios porque las cosas de Él, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en las cosas hechas. Así que toda la creación revela algo de Dios. Incluso usted y yo somos imagen de Dios claramente de acuerdo a su palabra. En Génesis capítulo 1 nos dice que nosotros somos imagen de Dios. Génesis
capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y que toda la creación tiene la imagen de Dios queda claro al hecho de decir que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esa es una dispensación de la bondad de Dios en toda la creación. Ahora, aquí está el detalle, hermanos. La razón por la cual Dios se indigna, por ejemplo, en el asesinato, ¿por cuál es? Es porque la imagen de Dios está en el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis capítulo 9, versículo 6, encontramos siguientes palabras de parte del Señor, del mismo Dios. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios ama tanto su imagen, su propia gloria, que mis hermanos, Él no puede dejar de indignarse ante la destrucción de su misma imagen, de lo que Él ha hecho para manifestar su imagen. Es por causa de su amor propio que Él aborrece el pecado que ha desfigurado la preciosa imagen suya en esta creación. Es por causa del pecado que Él aborrece a todo el que hace pecado, porque ha desfigurado la imagen suya en la creación. Entonces aquí nuevamente tenemos que hacer una pausa y considerar que en este sentido Dios ama a su creación por causa de sí mismo en un sentido general. Y es así como entendemos el amor de Dios expresado hacia los incrédulos. Sí, porque tenemos que ser muy sinceros y decirles, hermanos, Dios ama a toda la creación como obra de sus manos, como aquello que refleja su imagen. Si no, ¿cómo podríamos entender Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45? Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, donde nosotros leemos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por causa de su imagen impregnada en la creación, Él ama a todos. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho, dice el texto. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El mandamiento del Señor ahora, ¿cuál es? Expresado es, amad a vuestros enemigos. Ese es el mandamiento, amar a los enemigos. ¿Por qué o para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se manifiesta ese amor de Dios hacia la creación de forma general? Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mis hermanos, la dispensación de la lluvia y del sol sobre buenos y malos es manifestación del amor general de Dios hacia su creación. ¿Por qué? Por causa de su imagen en ella. Él ama a su creación. Él ama a su creación. Sin embargo, el hecho de que Él ame a su creación no quiere decir que es el mismo amor expresado en la divinidad, para decirlo, o en su esencia trina. No es el mismo amor. Porque recuerden que en la esencia trina hay una complacencia en sí mismo por la perfección que hay en ellos, o que hay en el Dios trino. Hay una complacencia entre el Padre y el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. Esa complacencia no es lo mismo
que el amor, y decirlo así, cariñoso que hay hacia la creación caída. No es el amor complaciente el que se expresa en la creación, en nuestro Dios, no. No es el mismo amor complaciente. El amor complaciente que existe en la persona de la Trinidad es un amor filial, es una relación que incluso nos beneficia a nosotros, pero no es lo mismo. Y aquí entonces es como podemos comprender el amor de Dios hacia su iglesia, o la dispensación del amor de Dios hacia la iglesia. Es entendiendo el amor complaciente de Dios en la divinidad, en la esencia trina. La relación de complacencia que existe en el Dios trino es la razón de que Él ame a la iglesia. Dios ama tanto a su Hijo que le dio un pueblo. Y el Hijo ama tanto al Padre que rescató a ese pueblo para la gloria del Padre. Y el Espíritu ama tanto al Padre y al Hijo que aplica la obra de la salvación en los creyentes para que glorifiquen al Padre y al Hijo. Esa es la manifestación del amor de Dios. Es una manifestación de amor eterno, impresionante, jamás vista en la creación. Veamos esto a la luz de las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora mira lo que dice acá. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios hacia nosotros? Es en ese amor intratrinitario, es en ese amor entre el Padre y el Hijo. Dios Padre nos escogió en Cristo por amor. En amor nos dice el texto. Y nos escogió habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Cristo. El amor de Dios dispensado hacia la iglesia es un amor que está basado en el amor complaciente del Padre hacia el Hijo. Y es un amor especial. No es el mismo amor con el cual Él ve a todo el resto de la creación. Lo que esto nos quiere decir es que el amor de Dios que es dispensada hacia la iglesia es un amor especial que encuentra su fundamento en Cristo. O sea, el amor de complacencia que Dios tiene eternamente y para siempre hacia sí mismo en la persona del Hijo, se expresa ahora hacia la iglesia, a aquellos que Él escogió en el Hijo. Es una complacencia no en nosotros por ser criatura suya, sino una complacencia en Cristo. El amor del Padre hacia la iglesia es mucho mayor que el amor de Dios hacia toda su creación general, porque este amor hacia la iglesia es un amor expresado o que se complace en la obra de Cristo. El versículo 6 nos dice aún mucho más. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. La razón por la cual nosotros somos aceptados delante de Dios, ¿cuál es? Cristo Jesús, el Hijo del amor del Padre. No es por nosotros. No es que haya algo especial en usted o en mí, mi querido amigo, mi querido hermano. Somos amados en Cristo Jesús, el objeto del amor del Padre. No hay ninguna otra forma de ser amados especialmente y complacientemente por parte de Dios, a menos a que estemos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en uno de los textos más insignias que hablan acerca del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39.
Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y aquí nos habla de la fuerza del amor de Dios, del poder del amor de Dios. Y mira lo que dice aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta bastante interesante. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni nada que nos pueda separar de este amor de Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre o desnudez, ni peligro, ni espada. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y en quién es este amor? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón del poder del amor de Dios con el cual hemos sido amados, de que este amor sea inseparable para nosotros, está en que si alguien puede separar al Dios Trino en esa relación complaciente de amor, puede separar entonces a Cristo de su iglesia. Porque el amor con que la iglesia ha sido amada es el amor con el cual el Padre se complace, en su Hijo Jesucristo. El amor de Dios para con la iglesia es un amor especial que solo puede ser comprendido en el amor que Dios Padre siente por su Hijo Jesucristo. Y aquí te traigo algunas aplicaciones para todos. Amigo que estás aquí, así como el amor de Dios es la inclinación y complacencia hacia lo que es bueno y perfecto, la ira de Dios es la manifestación de lo aborrecible que es el pecado y lo que ha hecho sobre su creación. Dios está irado contra el impío todos los días. Y si Dios ama a su creación, eso es un amor general que Él siente por ser criatura portadora de su imagen. Pero recuerda que Él aborrece el pecado y aborrece el pecado que ha destruido su imagen. Y a menos a que tú seas hallado en Cristo Jesús, no podrás ser salvo de la ira que Dios expresa sobre todos aquellos que practican el pecado, que ha desfigurado la imagen de Dios implantada en su creación. Cada vez que usted practica el pecado, amigo, cada que huye de Dios y se aleja más de Él, está permitiendo que el pecado destruya más esa imagen de Dios en ti. Y estás menospreciando aquel objeto de la gracia y del amor de Dios para contigo. El autor de Hebreos nos exhorta, dice, ¿qué recibirás si menosprecias la sangre de su amado Hijo? Aquel que pisoteara la sangre de su amado Hijo. Cristo es el objeto del amor del Padre. Y si sigues menospreciando la obra de Cristo por medio de la cual puedes hallar el amor de Dios, si sigues aborreciendo a su iglesia que es el objeto del amor del Hijo, no queda más para ti sino una expectación del juicio de Dios y su ira venidera. El amor de Dios por sí mismo también permite y claramente nos evidencia la necesidad de un infierno. Si alguien piensa que la doctrina del amor de Dios es contraria a la doctrina del infierno, está equivocado. La doctrina del amor de Dios es totalmente, voy a decirlo en estos términos, objetiva y clara respecto a la doctrina del infierno, porque Él se ama a sí mismo y ama a su creación a sumo grado. Por otro lado,
a la iglesia, no queda más que recordarnos que hemos aprendido hoy con qué amor hemos sido amados. Es un amor eterno, inquebrantable, porque es un amor expresado eternamente en la misma deidad. Entonces, hermanos, la exhortación del apóstol Juan en su primera epístola también nos exhorta a nosotros a expresar el amor con el cual hemos sido amados. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque usted y yo hemos sido conocidos por Dios, debemos amarnos unos a otros. Sobre todo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Somos partícipes de esa naturaleza. Somos partícipes de ese amor con el cual hemos sido amados. Y debemos amarnos así como Cristo nos amó. La única manera en la que manifestamos nuestra comunión con Dios en Cristo Jesús es en amor unos a otros. No hay otro. Quiera el Señor bendecirnos con esto que hemos aprendido el día de hoy. Sé que existen muchas otras cosas más que podríamos decir respecto al amor de Dios, pero hoy es necesario hablar acerca del amor de Dios desde el punto de partida, el objeto de su amor y cómo es dispensado para con nosotros. Quiera el Señor bendecirnos con esto, hermanos.